Justo cuando la asquerosa y horrible pandemia daba sus últimos momentos de terror a la humanidad, el internet todavía se encontraba en un momento anormal en cuanto a su uso, pues la exposición y el alcance tenían números que a día de hoy no se han vuelto a registrar. Entre todos los contenidos que salieron en estas épocas, uno de ellos presentaba una criatura roja con un traje y dientes en lugar de cabeza, que estaba acompañado por una especie de arlequín o bufón que se negaba a aceptar su realidad. Una miniatura simple pero llamativa, algo que simplemente pudo haber pasado desapercibido entre los mares de contenidos que en ese momento se estaban estrenando. Lo que nadie se esperaba fue la explosión que tuvo en cuanto a popularidad, pues este piloto salido de la casa de Murder Runs se colocó como un evento sin precedentes. Sea cual fuera la razón para atraer a las personas, esa pequeña serie independiente terminó pasando de episodios con estreno en YouTube a tener a dos de las más grandes cadenas de cine de todo el mundo peleando por los derechos de transmisión de su final. Hablamos de The Amazing Digital Circus, la serie que a día de hoy incluso se estrena a la par en Netflix. ¿Quieres saber exactamente por qué otras series adultas como La Familia del Barrio, Vete a la Verge, Has Been Hotel, Hello Babos o incluso Don't Hug Me, I'm Scared no pudieron tener el mismo éxito aún a pesar de tener una enorme comunidad? Pues comencemos a estudiar el caso. Hablando de la pandemia, ¿recuerdas exactamente cómo pasabas tus épocas en aquel entonces? Probablemente de vez en cuando salías a la tienda o a algún lado utilizando un cubrebocas, pero la mayor parte del tiempo estabas en casa viendo Netflix o videos en YouTube. No fue hasta el año 2022, exactamente finales, cuando un nuevo competidor para todo Internet apareció: ChatGPT. La psicosis no se hizo esperar y cientos de miles de noticias inundaron Internet. Tu trabajo será reemplazado por la IA. La IA reemplazará a todos los artistas. La IA reemplazará a los programadores. La IA te hará de comer. La IA te va a llevar a cagar. Todo era noticias de IA. No podías estar en YouTube, en ninguna red social, porque tenías anuncios sobre IA. Junto a este nuevo enemigo público, nació una propuesta que a día de hoy se quedó como un recuerdo de la estupidez corporativa, el así llamado metaverso. Una propuesta de universo digital como Habbo Hotel o VRChat, pero muchísimo más limitado, aburrido y sin usos reales. Gente como Bill Gates, de hecho, anunciaban este invento como algo revolucionario, con todas las letras. Todos usarán el metaverso en unos años, decían. Todas las reuniones de trabajo se harán en mesas virtuales. La gente ya no comprará terrenos, sino que van a comprar casas y terrenos inexistentes más allá de un pedazo de código. De hecho, había gente que gastaba millones en estos espacios dentro de mundos virtuales. Pero como todo lo que se basa en lo que te dicta una empresa y no en algo que nace de una comunidad, resultó ser mentira. A día de hoy el metaverso se va a cerrar, sin nadie quien pueda extrañarlo de forma real. Bueno, excepto los tipos que perdieron millones de dólares en ello. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el circo digital? Pues es muy simple. Para el momento en que la serie aterrizó con su episodio piloto, la gente no hablaba de otra cosa que no fuese sobre temas que directamente se involucraban en la serie. Sin ir más lejos, pensemos en Kane. Kane es una inteligencia artificial diseñada para la generación creativa dentro del circo, puesto que su propósito es crear aventuras para entretener a los humanos. Esto se relacionó directamente con la aparición de ChatGPT, un montón de imágenes de Ghibli y por supuesto los modelos como Model Scope que generaban imágenes rarísimas y un montón de videos de Will Smith tragando espagueti. ¿Qué carajos es esto? El concepto retrofuturista de la serie, donde se explora la unión entre la IA y el metaverso como un lugar del que no se puede escapar, fascinó a las personas del mundo entero. Solo ponte a pensar, esto llegó en el momento de la historia humana donde por primera y esperemos única vez, estábamos más que asustados por las capacidades de las inteligencias artificiales y el cómo éstas se estaban involucrando de golpe en cada aspecto de nuestra vida. Una IA te dictaba qué debías comer, una IA te decía cómo llegar a tu destino, una IA te ayudaba a investigar y hacer trampa en exámenes. Su presencia de hecho ya había llegado a temas que no debía, como por ejemplo la música y el arte. Los temas del circo digital rápidamente provocaban que las personas se sintieran identificadas con la serie. Tal vez no al punto de gritar a la pantalla, ese güey soy yo, pero sí que podían sentirse cómodos o relacionados con los temas que involucraban directamente cosas de impacto social reciente, siendo lo más fuerte el encierro provocado por la pandemia, ya que la gente se veía reflejado en Pomni y el resto de personajes quienes querían escapar del circo, pero no podían hacerlo, relacionándolo así con su estadía dentro de sus casas durante todo este periodo de tiempo. Y si a eso le sumamos la psicosis reciente por la IA, donde básicamente todas las empresas estaban despidiendo a personas, y de hecho todavía lo siguen haciendo excusándose en ello, obtienes entonces como resultado una serie con la cual la mayor parte de las personas se podrán identificar. Esto básicamente se traduce en una mayor retención de espectadores. Como evidencia para este comportamiento de la humanidad tenemos las visitas del piloto, puesto que ya cuenta con más de 431 millones de visitas al día de hoy. Y esta clase de fans son exactamente los mismos que irán a verla próximamente en cines. Entonces tenemos como resultado que uno de los factores
factores más importantes fue exactamente el momento histórico en el cual la serie fue lanzada. Sin embargo, el éxito de la serie no se puede reducir simplemente a esto, puesto que uno de los factores más importantes fueron precisamente nuestros protagonistas. Si algo se relaciona con el éxito masivo de la serie, es precisamente la calidad y profundidad de los mismos, pues a diferencia de personajes de otras series como El Abuelo, por ejemplo, de la serie de La Familia del Barrio, Pomni y compañía no son exactamente lo que se les consideraría un caballo de un solo truco, pues no dependen de un solo chiste como El Abuelo, que simplemente se la pasa atormentando a Gaspar, además de que no necesitan soltar groserías cada 3 líneas para generar humor como Blitzo, por ejemplo. Tampoco necesitan gritar a los 4 vientos que desean tener sexo, como una especie de chiste recurrente como lo es con Angel Dust, y tampoco se limitan a cumplir el mismo rol o historia una y otra vez, como por ejemplo la serie del momento, Boys, donde sus protagonistas, que son Kimiko y Frenchie, solamente repiten el mismo desarrollo a lo largo de sus 5 temporadas, donde realmente todo llega a quedar en el mismo punto una y otra vez. De hecho, hasta te puedes saltar las tramas de estos dos y no vas a notar ninguna diferencia con la serie. Todo esto es un problema que no se ve por fortuna en la serie. Glitch Productions y Gooseworks, para evitar todo esto, crearon personalidades auténticas, con arcos emocionales coherentes, motivaciones internas claras y dinámicas complejas entre ellos. Cada uno tiene su propio carisma, su propio trauma y su propia forma de enfrentar el infierno digital en el que están atrapados. Sus diseños también de hecho son relevantes, ya que son visualmente únicos, con sus propias siluetas, colores y proporciones distintas que les dan una identidad inconfundible. Es decir, no puedes confundir esto. No caen en el error común de el mismo personaje con diferente peinado, como ocurre en muchas series, y para demostrarlo, pensemos en nuestra protagonista. ¿Te has dado cuenta que Pomni es el único personaje que, incluso con su disfraz de bufona, parece realmente una humana? Esa cercanía visual te grita que ella es la protagonista, y esto te hace más fácil tener un sentimiento de protección hacia ella. Pero no solamente se queda en las apariencias, los personajes del circo son profundamente imperfectos y humanos, y es precisamente esa imperfección lo que genera una empatía casi inmediata. Ragata, por ejemplo, carga con una necesidad desesperada de aprobación y de mantener la paz a toda costa, representando así a todas las personas que, por el miedo al rechazo, se convierten en personas amables hasta el cansancio, o sea, queda bienes, especialmente durante la adolescencia y etapas de crecimiento. Kinger, quien es probablemente el personaje más interesante dentro del lore de la serie, el rey programador paranoico, representa el deterioro mental y la pérdida progresiva de la memoria ante un trauma. Sus momentos de lucidez mezclados con la paranoia y desconexión total de todo lo que él pasa a su alrededor son una representación dura, pero fácil de digerir de las personas que sufren demencia. Y es que, gracias al equilibrio del personaje, a pesar de su comportamiento excéntrico y gracioso que tiene la mayor parte del tiempo, contrastan a la perfección con sus escenas más profundas, las cuales de hecho llegan a generar una tristeza y ternura completamente genuina en los espectadores, quienes muchas veces no pueden evitar derramar una lágrima o preocuparse genuinamente por el estado del personaje. Kane, siendo el dios caótico entre comillas del circo, es trágico también a su manera. Está desesperado por entretener y hacer felices a sus creadores, pero su programación le pone límites constantes que él no está consciente que tiene. La frustración que siente el personaje hace que muchas personas se sienten identificadas con él, especialmente aquellas que han trabajado muchísimo pero no ven resultados fiables. Por último, Jax, quien es uno de los personajes más queridos, refleja conductas muy reales y dolorosas. Abrumado por las pérdidas, sobre todo las de Cosmo y Rivet, desarrolla un complejo del erizo, es decir que se vuelve cínico, cruel y distante como mecanismo de defensa para no volver a sufrir. Su negación de la realidad y su esfuerzo por olvidar a los que se van de manera forzada recuerdan perfectamente a Shinji Ikari y Asuka de Evangelion, quienes sufren de lo mismo. Como te podrás dar cuenta, sus personalidades con un montón de problemas hace que el espectador se pueda ver reflejado en ellos. Aun si el espectador no se siente identificado, todos estos comportamientos hacen que el espectador no solamente vea la serie o la ponga de fondo mientras está haciendo otra cosa, sino que por el contrario su escritura logra que el espectador se preocupe de verdad por lo que les pueda pasar. Ya no los ve como dibujos, sino que los empieza a ver como personas rotas dentro de una pesadilla absurda. Esta preocupación es completamente contraria a lo que pasa en series como Hazbin Hotel, donde por ejemplo el personaje de Charlie tiene una personalidad idealizada y poco creíble, lo cual la ha hecho un personaje con el que es imposible conectar a un nivel más profundo que simplemente verla cantar un ratito, llegando a ser exactamente uno de los personajes más odiados en su propia serie. O peor aún, llega a provocar un sentimiento de indiferencia en los espectadores, hace que les deje de importar qué pasa con ella e incluso desean que sus escenas terminen rápidamente para pasar a ver a otros. En The Amazing Digital Circus los personajes se ganaron el amor y la aceptación de sus fans gracias a que también duele ver su sufrimiento, porque desde el punto de vista del espectador ellos son reales, son complejos y evolucionan en pantalla, o por el contrario se deterioran de forma orgánica, lo que provoca que el público ya no esté dispuesto a quedarse con la duda de cuál será su destino, provocando en ellos una curiosidad insaciable por más contenido que verán en cualquier lugar. Y hablando de lugares, hay que pasar a otro factor imprescindible y que probablemente es el factor número 1 del éxito del circo digital:
la accesibilidad. El circo digital tiene algo que el resto de series no tiene, y es un alcance global instantáneo, donde personas de todo el mundo pueden ver los eventos de cada capítulo al mismo tiempo, sin ningún tipo de ventajas. Cuando este se estrena, logra que fans de México puedan debatir con fans de Japón, de Brasil, de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo en tiempo real, sin miedo a que se compartan información que aún no debían saber, es decir, spoilers. Todo esto es gracias a que Glitch decidió que una de sus prioridades era exactamente la accesibilidad y por tanto la distribución de la serie, siendo el objetivo llegar a tanto público como fuese posible. Y esto no se podía obtener en ninguna plataforma de pago, por lo que eligieron a YouTube, un servicio de streaming gratuito que tiene alcance global, y esto evita así los bloqueos de región por derechos de autor. Esto al mismo tiempo se une a la sabia decisión de prestarle doblaje a más de 20 idiomas distintos, ya que contrario a lo que puede pensar Toby Fox, el doblaje y los subtítulos son una manera de hacer que los espectadores se sientan cómodos al disfrutar una serie o un producto, ya que si bien el inglés es hablado por la mayoría de personas alrededor del mundo, también es una lengua muy cansada de estar utilizando todo el día. La gente de hecho la asocia más a tener que usarla de a huevo por temas de trabajo que a disfrutar de los productos dentro de este idioma. A esto debemos de sumar que si solamente se tiene un idioma, entonces se encuentra una barrera del lenguaje. De hecho, esto podemos notarlo en el piloto de Hazbin Hotel. Tiene 122 millones de visitas, una muy buena cifra, pero si te vas un poquito más abajo, notarás que las versiones subtituladas que hicieron los fans también cuentan con millones de visitas que no habrían sido posibles de ninguna otra manera si no fuese con los subtítulos o con el doblaje de fans. Una serie con un problema muy similar es de hecho Don't Hug Me, I'm Scared, una serie de horror con distintos estilos de animación que salió hace ya más de 14 años, en el 2010 más o menos. Esta serie nació en una época donde YouTube era aún algo más pequeño y fácil de monetizar, puesto que aún no estaba inundado por un chingo de contenido basura. La censura en groserías y sangres era infinitamente más laxa, e incluso YouTube alentaba su uso para diferenciarse de los medios tradicionales. Una forma de decir, hey, tú aquí sí tienes libertad creativa, no como en la televisión. Actualmente ya es distinto, pero en esas épocas así era. Sin embargo, aún después de todos estos años, la serie original nunca lanzó un doblaje oficial en YouTube, lo que finalmente terminó por mermar y encerrar su alcance a la comunidad angloparlante, puesto que la única forma en la que una persona que no fuese de habla inglesa pudiera conocer la serie era a través de si alguien en algún momento se dignaba traducirla a su idioma de origen. Esto se hizo aún peor cuando decidieron lanzar una serie para televisión. Eso suena como una muy buena idea, ¿no? Pues en papel lo era. En la ejecución ya fue otra cosa, puesto que la empresa tuvo un error enorme. La hicieron exclusiva de un canal de televisión en Reino Unido, el Canal 4, eliminando completamente las posibilidades de que cualquier otro fan alrededor del mundo pudiese disfrutar la serie. La situación empeoró cuando decidieron lanzarla a streaming. Uno pensaría que la lanzarían a Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney Plus o, por qué no, incluso Paramount Plus. Sin embargo, en lugar de buscar una plataforma de alcance global, decidieron que lo mejor era enviarla a un servicio de nicho llamado Dropout. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de ese servicio? Yo tampoco, de hecho me acabo de enterar que existe. Y es que ese es exactamente el problema. A día de hoy una enorme parte de sus fans originales ni siquiera saben que existe una serie de televisión, pues al encerrar el contenido en esta plataforma, se condenó a la serie a que su fandom nunca pudiera crecer, y de hecho ni siquiera pudiese mantenerse. A día de hoy, la mayor parte de ellos están perdidos, no tienen ni idea de que ya existe una secuela. El movimiento de Glitch por poner la serie disponible alrededor del mundo y en sus idiomas de origen, logró crear comunidades locales que asimismo pueden compartir sus teorías gracias al internet. Esto logra que en lugar de que solamente 2 personas de Estados Unidos hablen sobre la serie, estén hablando 50 personas alrededor del mundo sobre el mismo capítulo. Y en plataformas de redes sociales, esto se ve traducido en una publicidad que no se puede replicar de ninguna manera artificial, puesto que es la propia comunidad quien lo hace, manteniendo la conversación viva por días, semanas o incluso meses. Podemos llegar a la conclusión entonces de que estos 3 factores en conjunto dieron lugar a este gran éxito, el cual como respuesta a todo su trabajo duro le ha dado a Glitch y a Woodsworth más de $2 millones solamente en ingresos publicitarios desde YouTube, cantidad a la cual se le debe de sumar los $5 millones que ha generado las preventas para ver el final en cines. Toda esta travesía nos deja una lección entonces. Si quieres hacer una serie tienes que concentrarte en 3 cosas. Primero, que llegue a tanta gente como se pueda. Segundo, que tus espectadores se puedan relacionar a un nivel profundo con tus creaciones. Y tercero y último, que se puedan sentir cómodos mientras lo disfrutan. O sea que no seas como Toby Fox, ponle atención al doblaje.